fue una de las pioneras, Entre Ríos la asociación en el 98, que tiene que ver y que solo protege al grupo familiar conviviente. Y ese era el déficit, porque que se hace el salto cualitativo en 2010, cuando sale la 26485, que protege a la mujer en sí misma, la ley de herramientas para la protección de la violencia de género, y que ya no importa dónde se desarrolle, yo no tengo que vivir con alguien o convivir con alguien para poder ser víctima, sino que en esto puede afectarse a la pareja no conviviente, al novio, al transeúnte, y abrió toda la protección a las mujeres, a la cual personalmente llegué tarde porque recién en 2019 se completó esta ley con lo que es la 27433, que es la que protege la violencia política. Yo tuve que meter medidas de restricción cuando me tocó ser presidenta del Consejo Deliberante a partir de una cantidad de agravios y hostigamientos y de imposibilidad de ejercer mi cargo que me generaban en el entorno, y conseguí medidas de restricción, pero no existía el concepto de violencia política. El concepto de violencia política vino después, como vino después el concepto de violencia contra la mujer, y el concepto se desprende de un concepto principal, que es el concepto de violencia de género. Bueno, dicho todo esto, si les parece bien, pasaría a hacer y a explicar también por qué mi descargo tiene que ver con relación a la impugnación que me hace un señor que se llama Secarelli, Pablo Secarelli. ¿Por qué quería hacer todo este adelanto en términos formativos? Y también por qué lo hago desde, a la misma forma que coincidiendo con el fiscal Barbosa, que yo escuché su alocución, que también tuvo una impugnación. Me parece que desde el rol que yo pretendo cumplir, uno tiene que, esto también es un acto público y por tanto tiene que haber transparencia, no solamente desde mirarlo, sino que uno tiene que exponer y contestar desde la manera, con toda la tranquilidad del mundo, de cuál es la posición. Así que por eso no lo hice por escrito, sino que la voy a hacer in voce. Y tiene 3 puntos la impugnación, bastante generalizada, por cierto. La primera es que dice que desconozco la perspectiva de género y tengo una falta de capacitación en esa política, incluso que es obligatoria. Bueno, mi formación política en género es anterior a la ley Micaela, mucho anterior. Tiene que ver con mis 22 años como abogada. Pero bueno, está agregado al currículum, pasa que no se lee, y por eso yo quería hacer el contrato y pedí permiso. Solamente saqué 6 de los diplomas, de alrededor de 40 diplomas que están adjuntos, que tienen que ver con formación en género. Un seminario internacional que hice en la Universidad Nacional de Rosario, que son de mecanismos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos de género de las mujeres, perdón, de los derechos humanos de las mujeres, que no solamente está organizado por la universidad, está organizado por el Instituto de Género de la Universidad de Rosario, que es un instituto sumamente combativo y muy feminista y muy interesante, y que está avalado también por el CLADEM, que es el Grupo Latinoamericano, o sea, es una organización latinoamericana para la protección de los derechos de género de la mujer. Esto es del 2010, es cuando, que yo les comentaba más o menos, arranca la ley de protección de la violencia contra la violencia de género, este salto cualitativo que salimos y sacamos a la mujer de la familia y del hogar conviviente para verla como mujer independiente y que también puede ser víctima de violencia aunque no conviva con hombres. Al mismo tiempo, no solamente desde el lugar de abogada, sino yo integramos y somos fundacionales del Instituto de Derecho de Familia y el Instituto de Derecho de la Mujer del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Entonces, cuando sale la 26485, que es la ley esta de protección de la violencia, en 2012 no solamente que la celebramos, sino que a su vez recorrimos la provincia para llevar a la doctora Várquez Pinarco, a Fernanda, para que ella expusiera cuáles eran las herramientas de protección que traía para que los abogados se formen en las herramientas que proveía la ley. Acá también agrego estos certificados. Mujer y Derecho, que también fue organizada por el Colegio de Abogados, es del 2016, perdón, estoy un poco como Topacio, no tengo los anteojos, así que... Liderazgo femenino, la parte que me tocó en el ejercicio de la función pública como mujer, es muy difícil el liderazgo femenino porque para muchos tiene como un vicio de autoritarismo. Cuando nosotros decimos las cosas un poco fuertes, nos tratan de autoritarias. Bueno, son estereotipos de género, que en el hombre, y no queriendo ser, pero en el hombre es un ambiente mucho más normal que el hombre pueda levantar la voz. Para nosotros es difícil. Entonces es muy interesante hacer y juntarse con otras que estén en un lugar similar para sentir que no está mal, que nos pasa mucho, y en estos seminarios encontrar cómo mejorar siempre, pero también cómo
sostenernos entre nosotras, ¿no? Y este liderazgo es una red de Mujeres por la Democracia, que está dirigida por una mujer que es muy buena, que se llama, es una abogada también, Raquel Munt, que es aparte una especialista en la organización de medios alternativos para la resolución de conflictos a nivel nacional, es una eminencia en el tema. Y sí, porque siempre desde el diálogo se va creciendo, entonces esto se requiere una herramienta de transformación de la política y de la transformación cultural de la sociedad, así que bueno, también acompaño, porque como no tengo muchos ámbitos donde trabajo, en todos esos ámbitos traté de formarme, y a su vez, las jornadas, cuando en ese momento la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, manda a la organización, la redacción del nuevo Código Civil y Comercial, que en su mayoría de las normas tienen perspectiva de género en sí misma, en términos de filiación, cuando hablamos no solamente de las técnicas humanas de reproducción asistida, sino cuando hablamos de filiación por naturaleza, en términos alimentarios, en términos de la protección de las uniones convivenciales como una forma de familia que busca proteger la atribución de la vivienda, siempre está marcada la perspectiva de género en esta normativa del Código Civil y Comercial, porque viene de la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que era la demanda constitucional de la cual se fundamenta y deriva. Por tanto, cuando nosotros hicimos, desde la organización del Colegio de Abogados, las jornadas interdisciplinarias, para empezar a trabajar lo que iba a ser la reforma del Código Civil, que llevó 3 años, ya empezamos a convocar, y también traje por eso, porque son los nombres de las capacitadoras, los nombres de las redactoras del Código Civil que vinieron a Paraná, que nosotros las convocamos, de juezas y de grandes mujeres que trabajan en esto, y que venían justamente y las alentamos a venir a formar a los abogados con perspectiva de género, y no solamente con perspectiva de niñez, con el nuevo paradigma de protección, ¿no? Y estas personas son la doctora Chiarotti, que es de Rosario, la doctora Marisa Herrera, la doctora Las Lloveras, en ese momento también estaba acá, Eleonora Lam, yo por ahí no coincido en todo con ella, pero sin embargo, desde la diversidad, que es el valor más importante que tenemos, buscamos la igualdad en la diferencia y tratamos de que todas las voces sean escuchadas. De ninguna manera puede pensarse que ninguna de estas personas, la doctora Filoni, que son las con las que una se formó y se viene formando, no hacen que la capacitación que uno tenga carezca de perspectiva de género. Entonces, bueno, el punto 1, yo quería contestarlo desde ese lugar, está documentado para decir que, bueno, más allá de la opinión del señor, que la respeto, ¿por qué no coincido objetivamente hablando? El segundo punto dice que manifiesta de que yo le negué un pedido de acceso a la información pública y que por esta cláusula ética que exige la transparencia en los actos públicos, yo no debería ser juez. Bueno, hay un tema acá, es la adjunta a la nota, y si pueden ver la nota se van a dar, capaz coincidan conmigo, igual la volvería a ratificar. Estamos hablando en ese momento del año 2016, 2017, yo estaba en el Consejo Deliberante, se venía y estaba en la mesa de la agenda política lo que se llama la transparencia de los actos de gobierno, y en ese sentido lo que es el concepto de gobierno abierto. Gobierno abierto tiene una cláusula que tiene que ver con los actos públicos. Lo que me pide el señor acá es la remuneración de un contratado en particular, que no es un acto público. Entonces, yo personalmente le digo, mire, usted tiene en la página del Consejo Deliberante, y esto se fue Gay, pero justamente, por ejemplo, el intendente Gay era viceintendente de Enrique Cresto. En ese momento el municipio de Concordia expuso el listado de todos sus empleados, de todos los contratados y sus haberes. Expuso todo, ¿sí? El municipio de Paraná, el intendente Marisco, no quiso hacerlo, ¿sí? Entonces, desde el Consejo Deliberante, lo que yo hice con los 209 empleados que tenía era poner los listados de todos los empleados con sus categorías, los listados de todos los contratados con sus categorías y el global mensual de la que importaba la partida de gasto de personal que tenía. Entonces, del anual de la partida de personal, ¿cuánto me rogaba mensualmente pagarle los haberes a todas estas personas cuyos legajos estaban incorporados? En términos de cobertura del acceso a la información pública, estaba cuál es el uso de los fondos, que estaba dentro del presupuesto, quién eran los nombres de las personas y el legajo de los mismos. Personalmente, sigo creyendo que esta ley, la idea de gobierno abierto, tiene que estar de la mano y armonizada con otro interés particular, que es la protección de datos personales.
y la información sensible. Esos dos intereses hay que buscar que se armonicen, por un lado la transparencia de la cosa pública y por otro lado esto. En el caso mío, como en ese momento como rol de viceintendente, yo también tenía deber de custodia y de confidencialidad sobre esos datos porque tienen que ver con derechos constitucionales como el derecho a la intimidad y a la privacidad y a la no injerencia arbitraria. Consultado el titular el que era titular de ese contrato, para si él me permitía dárselos a un tercero que lo estaba solicitando, me dijo que no. Por lo tanto, yo no tenía autorización del titular de los datos, de un dato sensible, como es el ingreso, para tampoco darlo. Por eso le comunicamos que, mira, acá tiene, este señor es contratado, en qué calidad está contratado, por quién está contratado, cuál es su situación impositiva de este contrato, que a su vez está publicado en la página web donde puede buscar mayor información sobre este y muchos más, ¿sí? Pero en caso de su remuneración, entendemos que es una información sensible, que está amparada por la protección de datos personales, por la Ley de Protección de Datos Personales y otros derechos constitucionales. Por tanto, al caso de ser requerido, va a tener que instar a la vía judicial para justificar o para ver si tiene el interés legítimo para solicitarlo. Después no hubo una petición de este señor para continuar en esta investigación si quería, sino que se terminó ahí, que yo sepa nunca más me llegó ningún reclamo, por tanto parece que el interés no era a largo plazo, sino era del momento, y yo coincido y sigo sosteniendo de que si bien es un gris y vos podés, algunos pueden considerar que está bien, otros no, es opinable la cuestión, pero hay que armonizar las decisiones, hay que armonizar las cuestiones, y que en esos grises es justamente función del Poder Judicial tratar en todo caso de resolver, pero había una persona vinculada a esto que era el titular de esos datos sensibles, así que bueno, personalmente sigo sosteniendo que no creo haber faltado de ninguna manera, al contrario, el Consejo Deliberante por hoy después se rediseñó la página web para que sea mucho más amigable para la gente de Paraná, así que se pueden, hasta las comisiones, la presencia en comisiones, todos los actos de gobierno del Consejo Deliberante tienen una página web para ser buscados y estos también. Y como última me habla sobre que no tengo capacidad porque estoy violando normas constitucionales porque fui miembro de un partido político, el cual no viene el caso decir cuál, y soy parte de su estructura orgánica. Esto no es cierto, si fue representante electoral, parte de un partido, fui electa en una competencia, fue la única función pública y cargo público que fui asesora de la Convención Constituyente. Desde diciembre de 2019, cuando me fui de la gestión, nunca más, no tengo ninguna relación alguna vivo de mi profesión y de mi trabajo, y del trabajo de mi marido. Me desafilié al partido, porque a medida que fui creciendo en este concurso, que tiene 3 años, fui viendo la oportunidad de que ya iba a terminar ese rol político, pero bueno, ya está tramitada obviamente la desafiliación, que ya está inscripta, se puede consultar en la página web de la Cámara Nacional Electoral y en el Juzgado Federal con la Secretaría Electoral para chequearlo. Por tanto, la supuesta incompatibilidad no existe, pero primero tampoco porque todavía no fui nominada, estoy todavía en el mismo concurso. Y aparte me parece esto sí me peleé, todo me parece, pero en particular me parece muy complicado y preocupante que las personas puedan ser juzgadas por quienes son y no por lo que hacen. Raya la discriminación, considerar a una persona o sus capacidades a partir de su filiación política, religiosa, raza, religión o orientación sexual. Por tanto, más allá de no tomarlo como un agravio, sino como una oportunidad para explicarme, también quiero desechar este tercer punto de manera categórica. Bueno, no sé si